Ahora escucha el programa Doctrinas Bíblicas, una exposición sistemática de las más importantes doctrinas de la Biblia. Muchos saludos, estimado oyente. Es grato para nosotros estar una vez más en sus hogares para continuar estudiando las doctrinas bíblicas. Hemos estado en los últimos programas estudiando el tema de la inspiración de las Escrituras. Dios mediante, con la audición que ahora usted sintoniza, estaremos concluyendo este tema. Una vez más queremos sugerirle que usted tenga a mano un cuaderno que usted haya destinado con este propósito de ir anotando las principales ideas de nuestro estudio bíblico, como también las citas bíblicas que le respaldan. Es muy importante esto, pues si usted simplemente oye este programa, probablemente pudiera olvidársele de aquí a algunas semanas las cosas que hemos dicho y aún más las citas bíblicas. Y a lo mejor en algún momento de necesidad, cuando usted deba explicar lo que cree, a lo mejor no encuentra la suficiente base como para hacerlo, aunque usted sepa que ésta exista. Lo mismo sucedería en el caso de que usted tomara sus anotaciones en cualquier papel y ese papel pudiera perdérsele. En cambio, si usted tiene un cuaderno especial para sus estudios bíblicos y usted pone allí en ese cuaderno doctrinas bíblicas, pues usted sabe de que en cualquier momento de necesidad puede acudir a él para hacer algún repaso de sus fundamentos bíblicos, como también para poder rebatir cualquier enseñanza errónea que se le presente. Con esta sugerencia, vamos entonces ya a lo que sería nuestro tema, el cual dijimos es la inspiración de las Escrituras. Comenzamos estudiando este tema hablando acerca de la necesidad de demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. En primer lugar, analizamos las evidencias internas, es decir, que la Biblia a sí misma se declara ser palabra de Dios. Pero luego también analizamos muchas evidencias externas que, como decíamos, hasta al más escéptico de los hombres podían persuadir de la verdad de que la Biblia es efectivamente la palabra de Dios. Luego estudiamos algunas de las teorías acerca de la inspiración, teorías que trataban de explicar cómo es que la Biblia fue inspirada por Dios a pesar de que Él utilizó hombres para que la escribieran. Y fue así como llegamos a la definición de lo que era la inspiración bíblica y decíamos que era aquella mediante la cual Dios había guiado a los autores humanos para que escribieran exactamente las palabras que Dios quería, aun cuando Él respetó la individualidad y el estilo propio de cada uno de sus autores. En base a esta enseñanza bíblica de la inspiración de las Escrituras, desechábamos las otras teorías, como eran la del dictado, la del concepto, la de la inspiración parcial y la teoría naturalista, por ser teorías que no hacían justicia y que no daban realmente una verdadera explicación sobre cómo las Escrituras fueron inspiradas. Pero en resumidas cuentas decíamos que la Biblia era inspirada verbal, plenaria e inerrablemente. Y les habíamos prometido en una próxima audición explicar cada uno de estos conceptos y es efectivamente lo que ahora nos proponemos hacer. Usted puede poner ahí en su cuaderno de notas: la inspiración de la Biblia es verbal, plenaria e inerrable. No importa que en este momento usted no comprenda lo que significa cada una de estas palabras, enseguida las explicaremos. Pero mientras tanto, escriba usted: la inspiración de la Biblia es verbal, plenaria e inerrable.
Habiendo ahora escrito lo que es la definición correcta de la inspiración de las Escrituras, procedemos a explicar cada una de estas palabras. En primer lugar, hemos dicho que la inspiración de la Biblia es verbal. ¿Qué significa esto de verbal? Usted puede anotar un poco más abajo. Verbal significa de que la Biblia es inspirada en cada una de sus palabras, porque sabemos que esa palabra verbal quiere decir palabra. Entonces, al decir que la inspiración de la Biblia es verbal, nos estamos refiriendo a que todas y cada una de las palabras que contiene la Biblia es inspirada por Dios. La base bíblica para demostrar esto la encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Hemos dicho también en otras oportunidades que a lo mejor no le quedará suficiente tiempo como para buscar las citas bíblicas en su propia Biblia. Nosotros vamos a ir leyendo cada una de esas citas bíblicas, pero para no perder tiempo usted puede anotarla ahí en su cuaderno, la base bíblica, para luego tener un estudio detallado posteriormente. La cita bíblica que ampara de que la Biblia es inspirada verbalmente, es decir, en cada una de sus palabras, se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, que dicen así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En estas palabras que hemos leído y que fueron pronunciadas por el Señor Jesucristo, encontramos un gran énfasis en que Dios dice que cada una de las palabras de la Biblia han sido inspiradas, porque Él dijo, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La jota en el idioma hebreo es la letra más pequeña, es representada con algo así como una coma de lo que nosotros conocemos en nuestro idioma español. Así de que el Señor tomó el ejemplo de la letra más pequeña, que era la J, y luego la tilde, que nosotros sabemos que la tilde no es nada más que una pequeña rayita que se hace sobre las letras. Pero el Señor dijo de que ni una J, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, y ni siquiera una tilde pasarían hasta que cada una de ellas se hubiera cumplido. Por lo tanto, esa es una demostración muy clara que la Biblia nos da de que la inspiración de las Escrituras es ciertamente verbal. Es decir, de que si hasta las tildes han sido inspiradas por Dios, si hasta las últimas letras, las más pequeñas, como lo es la J, es parte de la palabra de Dios, pues no debe quedarnos ninguna duda acerca de que la Biblia es ciertamente inspirada verbalmente. Pero decíamos también que la inspiración de la Biblia era plenaria. Esa es la segunda palabra que ahora nos disponemos a explicar, lo que es la inspiración plenaria. La palabra plenaria creo que es conocida de todos. Sabemos que significa totalidad. Por ejemplo, cuando se habla de una asamblea plenaria, quiere decirse de que están presentes todos los miembros que componen esa asamblea. Así que al decir que la inspiración de la Biblia es plenaria, nos referimos a que es inspirada en su totalidad. O sea, no solo algunos de los capítulos de la Biblia han sido inspirados, sino que cada uno de sus libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada uno de sus versículos, en su extensión, la Biblia es inspirada totalmente. Es una inspiración plenaria. Y la base de esto la encontramos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí tenemos una declaración también muy enfática del apóstol Pablo cuando él dice toda la Escritura es inspirada, pero él dijo toda la Escritura. Es decir, que la inspiración de la Biblia es
plenaria. No es de que la Biblia contenga la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Y finalmente decíamos de que la inspiración de la Biblia es también inerrable. Y probablemente sea esta la palabra más desconocida de todas. La palabra inerrable lo que significa es que no tiene error o que no puede errar. Es decir, que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no contiene ningún error de ningún tipo. No contiene errores tanto de doctrina ni espirituales, como tampoco contiene errores cuando da datos históricos, geográficos o científicos. La Biblia nunca ha errado, es totalmente libre de error. Por lo tanto, al decir que la inspiración de la Biblia es verbal, plenaria e inerrable, lo que queremos decir es de que la Biblia ha sido inspirada en su totalidad, en cada una de sus palabras, y no contiene ningún error dentro de ella. Esto realmente viene a traer un verdadero confort al corazón, porque a través de eso reconocemos que en la Biblia tenemos un libro confiable que expresa exactamente la palabra de Dios. Nuestra fe entonces no se fundamenta sobre ideas de hombres o sobre opiniones de líderes religiosos, sino que nuestra fe se fundamenta sobre un sólido cimiento, sobre un firme cimiento que es la palabra de Dios. No nos estamos apoyando en un libro de poesía judía, sino que nos estamos apoyando sobre lo que es la palabra de Dios. Habiendo ya definido entonces lo que es la inspiración de las Escrituras y habiéndola defendido con estos pasajes de la Biblia, ahora deseo añadir algo más con respecto a lo que sería la palabra de Dios, ya de que algunas veces hay inquietudes y preguntas acerca de, por ejemplo, qué son las revisiones de la Biblia o cuál es la traducción más adecuada de la Biblia. Con respecto a esto podemos decir que las palabras exactas que Dios inspiró son las que se encuentran en los idiomas originales, pues no debemos olvidar de que la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, aunque algunas secciones muy pequeñas fueron escritas también en el idioma arameo. Ahora, el Nuevo Testamento en su totalidad fue escrito en el idioma griego. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer exactamente cuáles fueron las palabras que Dios expresó, necesitaríamos recurrir a los pergaminos originales, a los hebreos para el Antiguo Testamento y a los manuscritos en griego para lo que serían las páginas del Nuevo Testamento, y allí encontraríamos exactamente las palabras que Dios usó para expresar las verdades de la Escritura. Ahora bien, como la mayor parte no conocemos esos idiomas hebreos ni griego, entonces se hace necesario el uso de las traducciones. Y la Biblia, como decíamos en uno de nuestros estudios, cuando comenzábamos a hablar sobre este tema, ha sido traducido prácticamente a todos los idiomas, lenguas y dialectos que hay sobre la tierra. Y por ejemplo, en español, nosotros disponemos de buenas traducciones de la Biblia. La mejor de ellas, sin lugar a dudas, es la versión que fue traducida por Casiodoro de Reina y que luego fue revisada por Cipriano Valera. Por esa razón es de que a la Biblia que comúnmente usamos se le llama la versión Reina Valera, porque la verdadera traducción la hizo Casiodoro de Reina en el año de 1569, pero luego Cipriano de Valera hizo la primera revisión en el año de 1602. Y por esa causa es de que a nuestra Biblia se le llama Reina Valera, tomando los apellidos de estos dos hombres que Dios utilizó. Lo interesante es de que aunque Casiodoro de Reina hizo la traducción de la Biblia al español, teniendo a su disposición muy pocos manuscritos, sin embargo hizo un trabajo tan excelente y tan de sabios que hasta ahora esa traducción no ha podido ser superada, aunque hay otras muchas traducciones. Una traducción muy buena es la que se llama la Biblia de Jerusalén, que es una traducción católica romana, pero que casi iguala a la versión de Reina Valera, aunque sin superarla.
Y también hay otras traducciones, como por ejemplo la de Nácar y Colunga, que es también una traducción católica. También tenemos la traducción de la Biblia de las Américas, que es una muy buena traducción. Y también tenemos la traducción Dios llega al hombre, que es una versión popular para personas que comienzan a leer la Biblia. Por lo tanto, tenemos que en el español tenemos muchas traducciones. Ahora, claro, unas son más confiables que otras, unas son más fieles que otras, pero realmente las diferencias de traducción son en cuanto a asuntos tan irrelevantes que realmente no valdría la pena el estar hablando acerca de diferencias entre diferentes traducciones. Lo mismo es una Biblia católica que una Biblia protestante, lo mismo es la versión de Jerusalén que la versión Reina Valera. El contenido no varía. Tal vez lo que varía pues serían ciertas expresiones que, por ejemplo, donde uno tradujo carmesí, otro tradujo, por ejemplo, rojo, y así diferencias pues de cuestiones muy irrelevantes. Ahora, algo que sí es muy importante es el saber el valor que tienen las revisiones, porque, por ejemplo, esta versión que se usa más comúnmente por el pueblo cristiano, que es la versión Reina Valera, ha tenido varias revisiones. La primera de ellas dijimos ya que fue realizada en el año de 1602 por Cipriano de Valera, pero luego hubieron otras revisiones, por ejemplo, en el año de 1862 se le volvió a revisar, en el año de 1909 se hizo una nueva revisión y la última fue en el año de 1960, que es la revisión que más se usa popularmente, la revisión de 1960. Ahora, ¿qué son estas revisiones? Como su mismo nombre lo indica, una revisión no es nada más que revisar si la traducción que se ha hecho concuerda con los originales más antiguos que se conocen de la escritura. Y algunos tienen el concepto de que mientras más antigua es la revisión de la Biblia, tendrán un mejor ejemplar. Pero es lo contrario, que una Biblia mientras más revisada es, más apegada está a los originales. Y algunos dicen tantas revisiones que le han hecho ya que hasta ha de haber perdido el verdadero consejo de la palabra de Dios. Pero eso es un error, es todo lo contrario. Una Biblia mientras más revisada ha sido, podemos tener la mejor, la mayor seguridad de que está más apegada a los idiomas originales. ¿Por qué razón? Por razones muy sencillas. Por ejemplo, cuando Casiodoro de Reina hizo su traducción, él simplemente utilizó 11 manuscritos y que por cierto no eran los mejores. En cambio, en el año de 1947 se descubrieron los que se llaman los rollos del Mar Muerto, que son los manuscritos más antiguos y más fidedignos que se tienen de las Escrituras. Y a través de los descubrimientos que se encontraron en esos manuscritos, se hicieron ciertas revisiones que fueron incluidas ya en la revisión de 1960. Por lo tanto, la revisión de 1960 es mucho más fiel que la traducción que hizo Casiodoro de Reina, porque él tuvo a disposición muy pocos materiales. Sin embargo, en la actualidad hay miles y miles de manuscritos. Recuérdese que acabo de decir que Casiodoro de Reina hizo su traducción apenas con 11 manuscritos. Nosotros en la actualidad tenemos miles y miles de manuscritos que pueden ser consultados y con lo cual se puede tener la seguridad de que se tiene la palabra de Dios. Aparte de que los manuscritos que Casiodoro de Reina utilizó, como ya dije, no eran ni los más antiguos ni los mejores. En cambio, ahora se han descubierto manuscritos mejores y más antiguos que los que usó Casiodoro de Reina y que se han incorporado en las revisiones más recientes de la Biblia. Por lo tanto, podemos, hermanos, tener la seguridad que un pasaje o una versión de la Biblia es más fidedigna mientras mayores revisiones tenga. Con esto llegamos a lo que sería la tema de la inspiración de las Escrituras, esperando de que sea de provecho para todos los hermanos y amigos que han escuchado este estudio bíblico y sobre todo que pueda ser un medio que utilicen para que aprendamos a leer la Biblia y a ponerla por obra, pues la Biblia es un tesoro.
La Biblia ha costado sangre de mártires. La Biblia ha pasado por tantas penurias para llegar hasta nosotros, que realmente es un verdadero tesoro el que tenemos en nuestras manos, y nosotros haríamos bien no solamente en leerla, sino que sobre todo en practicarla, porque de ella es de donde emana la vida. Por lo tanto, yo hago una invitación, una incitativa para todos los hermanos, los amigos, para que podamos tomar la Biblia como nuestro más grande tesoro y que así lo podamos poner en práctica como el lugar central de nuestra vida. La Biblia es lámpara a nuestros pies, es la luz a nuestro camino. Y siempre que nosotros tomemos la Biblia como un tesoro, Dios también nos tomará a nosotros como un tesoro. Vuelvo a recordar las palabras que un día dijo Jerónimo, expresó: así como tú trates a la Biblia, así Dios te tratará a ti. Y si nosotros tenemos la Biblia como el primer lugar en nuestra existencia, pues también Dios nos tendrá como el primer lugar en nuestra vida. Por lo tanto, hagamos un nuevo voto, una nueva resolución delante de Dios de ser más fieles al escudriñar la Biblia. No la tengamos como un volumen despreciado, olvidado, sino que acudamos a ella cuando tengamos necesidad de consejo, cuando tengamos necesidad de consuelo, cuando tengamos necesidad de paz espiritual. Vayamos a la Escritura, porque es una fuente inagotable de vida eterna para todos aquellos que le buscan. Así que, queridos hermanos y amigos, tomemos la palabra de Dios como el verdadero tesoro que en realidad es, y en él descubriremos las riquezas de la misericordia y de la gracia del Señor. Y antes de finalizar nuestro programa, deseamos hacerlo añadiendo como corolario algunas de las declaraciones de fe más importantes que corroboran lo que hemos dicho a lo largo de estos estudios. Por ejemplo, la Confesión de Fe de los Países Bajos, en su artículo 3, dice de la siguiente manera: confesamos que esta palabra de Dios no fue enviada ni producida por la voluntad de hombre alguno, sino que los santos hombres de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, la hablaron. Después, Dios, por un cuidado especial que Él lleva de nosotros y de nuestra salvación, mandó a sus siervos, los profetas y apóstoles, consignar por escrito su palabra revelada, y Él mismo escribió con su dedo las 2 tablas de la ley. Por esta razón, a tales escritos los denominamos santas y divinas escrituras. Y de igual manera, la Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo 1, que se refiere a las santas escrituras, y en su literal E, dice de la siguiente manera: el testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener para las santas escrituras una estimación alta y reverencial, a la vez que el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo el libro, que es el de dar toda gloria a Dios, el claro descubrimiento que hace del único modo por el cual puede alcanzar la salvación el hombre, las muchas otras incomparables excelencias y su entera perfección, son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Y de igual manera, en el mismo capítulo 1, literal H, la misma Confesión de Fe de Westminster dice de la siguiente manera: el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, que era el idioma común del pueblo de Dios antiguamente, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más conocido entre las naciones. En aquellas lenguas fueron inspirados directamente por Dios
y guardados puros en todos los siglos por su cuidado y providencia especiales, y por eso son auténticos. Por esta razón, debe apelarse finalmente a los originales en esos idiomas en toda controversia. Como estos idiomas originales no se conocen por todo el pueblo de Dios, el cual tiene el derecho de poseer las Escrituras y gran interés de ellas, a las que según el mandamiento debe leer y escudriñar en el temor de Dios, por lo tanto, la Biblia debe ser traducida a la lengua vulgar de toda nación a que sea llevada, para que, morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorar a Dios de una manera aceptable y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Y de igual manera, en el literal I del capítulo 1 de la misma confesión, dice de la siguiente manera: la regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma, y por tanto cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, este se debe buscar y establecer por otros pasajes que hablen con más claridad del asunto. Este es el testimonio que presentan las diferentes confesiones de fe que han dado las iglesias de mayor reputación en la historia cristiana, y dejamos hasta acá nuestro tema, invitándoles para nuestra próxima audición. Este ha sido el programa Doctrinas Bíblicas, una exposición sistemática y detallada de las doctrinas más importantes de las Sagradas Escrituras. Le esperamos en nuestra próxima audición para seguir estudiando las doctrinas bíblicas.